Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, retomamos proyecto, ¿sí? La semana anterior no pude grabar ningún video, por lo que voy a subir dos, ¿sí? Este y uno más, seguidos. Este lo vamos a hacer de 40 y el otro, sí, puede ser mínimo 40, máximo una hora, ¿sí? Por eso es que van a ver esta semana dos videos. Le pido disculpas la demora, pero bueno, no, la verdad que no pude, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a subsanar de la manera que dije. Nosotros comenzamos la última parte de la explicación del texto de Garabedian en relación a las principales corrientes en torno al pensamiento moderno, y ahí comenzamos con Weber, ¿sí? En el último video que subí hablamos de que él intenta explicar los hechos que hacen que surja el Estado moderno, ¿no? Una de las cuestiones importantes sería la expansión comercial, ¿sí? Y el surgimiento del sistema capitalista, por otro lado, ¿sí? De lo cual nosotros dijimos ahí que esto estaría vinculado a la religión protestante. Por eso lo ponemos mejor ahí, ¿sí? Una cosa así sería, ¿sí? Digamos que suceden elementos, ¿sí? Como en realidad surgen procesos como la expansión comercial del siglo XVI, el surgimiento del sistema capitalista asociado a una religión protestante en Europa, que tienen como resultado, de alguna manera, que el Estado moderno surja, ¿sí? Y justamente como esa expansión comercial, ese desarrollo capitalista vinculado a una religión protestante se da en Europa occidental, el Estado moderno surge en Europa occidental. A continuación definimos poder, definimos lo que es política, ¿sí? Vamos entonces por el siguiente punto, ¿sí? Perdón, cierro una cuestión. Yo terminé el video anterior trabajando sobre esta cuestión de la religión protestante. No, no lo dejamos. Sí, perdón. Sí, no, porque si no tengo que volver muy atrás y no. Dimos la definición de poder, que ahí obviamente ustedes no tienen el texto de Ditela, pero la expliqué yo en un gráfico que era esto, ¿sí? Y definimos política, ¿sí? Con un objetivo que sería la búsqueda del poder. Ahí quedamos. La construcción del Estado moderno entonces supone para Garabedian que ese Estado se vaya armando en un territorio, está vinculado a que el Estado puede ir logrando el monopolio de la fuerza, ¿sí? Un elemento que hemos hablado muchísimo, ¿sí? Esto se vincula mucho con Argentina de los 70, ¿sí? En los cuales una de las características del Estado moderno es que tiene que poseer el monopolio de la fuerza. Esto también lo explicamos mucho al principio de Garabedian, ¿sí? Donde dimos ejemplos, ¿sí? Hablamos bastante del tema, ¿sí? Un monopolio que se debe obtener y sostener, ¿sí? En el sentido que uno puede decir, bueno, lo tiene que, de alguna manera, el Estado lo tiene que obtener y sostener en el tiempo, ¿no? La otra característica, ¿sí? No lo expliqué mucho el monopolio de la fuerza, porque es verdad que así dicho no es tan simple, pero yo lo expliqué mucho en los videos, en la primera parte de Garabedian, ¿sí? Donde dijimos de hecho que uno de los componentes es el monopolio de la fuerza. El otro elemento tiene que ver con un poder legítimo. Es decir, el Estado tiene que tener cierta cierta legitimidad, ¿sí? De alguna manera tiene que existir un muy fuerte consenso que el Estado tiene que existir, digamos. Después no importa, digamos, uno dice, bueno, el Estado tiene que existir, después capaz gobierna o alguien que a mí no me gusta, pero entiendo que el Estado está bien que exista y ponga reglas de juego, sea como un organizador, ¿sí? Bueno, de que incluso puede utilizar la fuerza, ¿sí? Bueno, como que en eso tiene que haber una fuerte legitimidad, ¿sí?
digo, tiene que ser un poder, el Estado, que sea reconocido, entiendan ahí como legitimidad, como un reconocimiento, un consenso muy fuerte por parte de la sociedad. Independientemente de que después uno diga, bueno, está en el gobierno el partido que a mí no me gusta, pero bueno, yo acepto que hay un Estado, lo reconozco, ¿sí? Hay un consenso muy fuerte en relación a su existencia, que tiene que existir. Eso sería un poder legítimo, ¿sí? Porque es verdad que cuando no está esa legitimidad por parte del Estado, la sociedad casi que entra como en una anarquía, ¿no? Nada, es como que yo diga, bueno, que lo existe, pero fíjense que no es mayoritario, la verdad. Como que el Estado hubiese dado la primer cuarentena, la de mayo, yo esto ya también lo expliqué, y si bien es verdad que hay gente que no la cumple, y en líneas mayoritarias, como que, yo doy un ejemplo más fuerte, es como que diga el Estado, bueno, estamos en cuarentena y los boliches abren, y no digo ahora, capaz al principio, ¿no? Donde el Estado ahí plantó la regla de la cuarentena, estoy hablando de marzo, abril, ¿no? Imagínense que tipo el presidente sale, dice, ¿no? Y los boliches están abiertos, los colegios siguen abiertos, digamos, no hablo del tipo que se junta con amigos en una casa, sino digo algo más fuerte, ¿no? Los shopping abiertos, como que nadie le da bola al Estado, al gobierno. Está bien que Estado y gobierno no es lo mismo, pero para este ejemplo sí, ¿no? Como que el Estado determina una regla al gobierno y nadie le da bola, ¿no? Hay uno, bueno, ¿dónde estaría el problema? En la legitimidad, ahí. Y es un Estado que no puede existir, porque ahí si un Estado vinculado, un gobierno vinculado a un Estado establece una regla tan clara de limitar los colegios, la circulación, y todo el mundo sigue normal al otro día, casi que es como un lugar en el cual no existen reglas, ¿no? Porque también el gobierno puede decir lo de la cuarentena, nadie da bola, y otra ley tampoco otro le da bola, y otra ley tampoco nadie le da bola, y otra ley que tiene que ver, no sé, con tal cosa, tampoco nadie le da bola y cada uno hace lo que quiera. Entonces ahí entras como en una situación media anárquica, donde no hay reglas, ¿sí? Entonces un Estado tiene que tener el monopolio de la fuerza, obtener y sostenerlo, y además tiene que tener un poder legítimo, ¿sí? Ahora, lo que sí estudió bastante Weber, o una de sus particularidades, ¿sí? Tiene que ver con tratar de responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los individuos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que los individuos elijan, digamos, someterse a un poder estatal, ¿no? Digamos, de alguna manera se sometan, ¿sí? A un poder legítimo, más que un poder estatal, perdón. ¿Qué es lo que hace que los individuos se elijan como someterse a un poder legítimo? Hasta incluso uno puede decir, mira, en el Estado, cuando yo digo esto de aceptar ese poder legítimo, ¿no? Yo como ciudadano, hasta incluso acepto someterme a reglas que tal vez no son las que a mí me gustan, o las que yo comparto, ¿sí? Porque ahí también veo la legitimidad del Estado, donde, bueno, yo, individuo, ciudadano, acepto, a ver cómo lo puedo decir, no es que, bueno, acepto, me someto a las reglas que me gustan y a las que no me gustan no, no. Cuando hablo de un poder legítimo es que hay un consenso en el cual todos nos sometemos a las reglas que establece el Estado. Después, si a mí me gustan o no me gustan es un tema mío. De última, si no me gustan, puedo formar un partido político, buscar cambiarla, todo lo que vos quieras. Pero vos, digamos, hay un gran consenso mayoritario de que se somete a las reglas de juego del Estado, ¿sí? Como que se somete a ese poder, que no quiere decir que le guste o que esté de acuerdo. Estoy diciendo que se somete, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, bueno, mirá, acá hay el punto no pasa por si las reglas a mí me gustan o no me gustan, estoy de acuerdo o en desacuerdo, eso no es el tema. El tema es el consenso mayoritario de someternos a las reglas que plantea el Estado. Ese es ahí, si eso sucede y la sociedad lo acepta, la sociedad lo acepta, hay un poder legítimo. Lo hacemos porque, claro, entendemos que si cada uno se va a poner a cumplir la regla que le gusta,
y la que no le gusta no la cumple, entras en una anarquía también ahí, ¿no? Entonces, Weber ahí estudia qué es lo que hace que los individuos elijan someterse a un poder, ¿no? Dice, bueno, y ahí él estudia, tal vez seguramente lo vieron esto en sociología, digamos, de alguna manera, lo que dice acá, ¿no? Para que se entienda, como las motivaciones internas de los individuos, lo que hace que un individuo elija someterse. Incluso, como decía antes, a reglas que tal vez no son las que más le agrada. Pero ¿qué es lo que hace que un individuo se someta sus decisiones, sus acciones? Yo me las someto, por ejemplo, quiero hacer algo, pero sé que el Estado lo prohíbe, por más que yo quiera, no lo hago. Me someto a la regla del Estado. ¿Qué es lo que hace que me someta? Weber, ahí sí, lo que pasa es que fíjese que esta pregunta es más bien social. ¿Por qué digo esto? Esta cuestión de someterse al poder es algo más propio de la sociedad, por eso es un estudio de la sociología. Pero es verdad que él como que intenta estudiar lo que hace que, digamos, como la motivación interna del individuo, ¿no? Obviamente no hace psicología él, porque la psicología se ocupa de otra cosa. Pero de alguna manera, desde la sociología, busca esa motivación interna del individuo que hace que se elija someterse a un poder legítimo. Entonces él en primer lugar lo que plantea es que, bueno, en determinados momentos de la historia los individuos se sometían por la tradición o la costumbre. Es decir, la tradición o la costumbre, de las costumbres, ¿vieron las reglas? Que lo que pasa para nosotros esto es muy difícil de entenderlo, a grande, porque somos una sociedad justamente que no estamos en el punto número 1. Pero tal vez tengan algún ejemplo, no sé, familiar o algo así, en la cual hay algo como familiar de mucha costumbre, de mucha tradición, en la cual el hombre como que, bueno, ya ni se llega a preguntar determinadas cosas y actúa en función de esta tradición o costumbre, ¿no? Es como el hombre que se mueve, pero dentro de esta tradición o costumbre, no sale de ahí, ¿sí? Entonces el hombre se somete a determinada cuestión por la tradición. Un ejemplo muy tonto que no aplica a Weber, obviamente, pero para que ustedes lo entiendan, no sé, que no pasa, por eso les va a parecer muy raro lo que yo voy a decir, pero tal vez algunos, no sé, el bisabuelo fue médico, el abuelo fue médico, el papá fue médico, como que el hijo casi que ni lo piensa por fuera, ¿se entiende? Porque puede ser que eso pase y que el chico o el alumno o el joven lo piensa y diga, no, entre arquitectura y medicina, no, me quedo con medicina porque me gusta más, pero bueno, ahí hay una decisión de él, sino ya que es como la persona que ni lo piensa, ¿no? Es como que automáticamente es como que, bueno, ahí la fuerza de la tradición o de la costumbre es tan fuerte que actúa. Ni siquiera es como que logra, no es que es... Perdón. No es que se lo pregunte y dice, che, ¿me gustará la medicina a mí? Porque no sé si me gusta. Sé que mi papá es médico, mi abuelo fue médico, mi bisabuelo fue médico, pero a mí me gustará, ¿no? Yo qué sé, y elige medicina porque, no sé, tiene miedo a lo que le diga el papá, por ejemplo. Pero ahí él se estaría dando cuenta que hay como una tradición o costumbre, ¿se entiende? Ni siquiera, lo que yo estoy planteando es que en estas sociedades el hombre se somete sin preguntárselo. Es como, volviendo al ejemplo anterior, es como el que estudia medicina ya por costumbre, ni siquiera se lo pregunta, no es que dice, che, me gustará a mí medicina, no sé qué, bueno, la verdad no quiero defraudar a mi papá y me meto en medicina, ¿sí? Donde, fíjense que ahí es verdad que está haciendo la tradición o la costumbre, pero hay como una pregunta interna, ¿no? Dice, che, ¿me gustará a mí medicina? Distinto es el caso del que ni se lo pregunta. Es como que, bueno, esto es así. Ni me imagino yo sería como así, como yo ni me imagino estudiando arquitectura, estudiando profesor de educación física. Yo ni me imagino como locutor de radio. Ni me lo imagino, ni lo llevo a pensar. Ahí es donde veo la fuerza de la costumbre o la tradición. Como que mi mente no va más allá. ¿Sí? Es medicina.
Repito que Weber obviamente no dice eso, pero lo pongo como un ejemplo para que ustedes entiendan. Entonces, son sociedades que se someten a un orden, ¿sí?, por costumbre o tradición, ¿sí? Acá, si tenemos que asociarlo históricamente, sería como el periodo más feudal, ¿sí? Donde, por ejemplo, los hombres, los siervos, ¿se acuerdan de los siervos que estaban unidos a la tierra? Ni se preguntaban por la libertad. Esa es una idea que nosotros tenemos, ¿no? Como decir, bueno, nosotros ahora sabemos que el hombre es libre, o tenemos esa concepción de que todos los individuos, independientemente de su posición económica, tienen que ser libres, ¿sí?, de su religión, tienen que ser libres, ¿sí? Y creemos como que, bueno, en el feudalismo los tipos tenían la conciencia de libertad, pero bueno, el señor los obligaba a trabajar para él y punto, y el chabón se quería morir, porque en realidad él sabía que era libre y el señor lo obligaba. Bueno, no es tan así, porque en realidad eso lo podemos ver, eso es como si nos pasara a nosotros, en realidad, como si a mí me agarraran de los pelos y me llevaran al feudalismo. Yo ahí sí voy a decir, pará, yo en un momento de mi vida fui libre, y acá por la costumbre o por la tradición, mi papá era siervo, entonces yo soy siervo, pero yo antes era libre en el 2020. Bueno, pero eso, si lo pienso así, en realidad, para gran parte de no toda, pero gran parte de la población sierva del feudalismo, era una cuestión de tradición que ni se preguntaba por la libertad personal, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que hizo que yo hiciera prácticamente lo que el Señor quisiera? ¿Y qué es lo que hizo que con mi hijo pase lo mismo? La tradición o la costumbre. Entonces yo me someto por tradición o costumbre. El otro caso dice, bueno, en otras sociedades, la sociedad se somete al carisma de un líder, ¿no? De alguna manera esa sociedad deposita en un individuo y en las características de ese individuo, digamos, y en las características de un individuo que obviamente de alguna manera lo ve como un individuo excepcional, ¿sí? Como una persona excepcional, ¿sí?, como fuera de la regla, con determinadas características personales que lo hacen ser fuera de la regla, y entonces, en términos positivos solamente estoy hablando, ¿no? Y entonces es que el individuo se somete a ese individuo. Perdón, es como que la persona se somete al carisma de ese líder, ¿sí? En la cual justamente como ve en ese líder características excepcionales por fuera de la regla, digamos, como que no es una persona común, sino de que tendría determinadas características que lo distinguen del resto, vos decís, bueno, yo lo sigo a este porque este la tiene re clara, ¿sí? Lo sigo a muerte porque tiene características que no tengo yo y que no tienen los demás. Entonces, si el chabón dice que es por acá, vamos todos por acá. Por más que vos veas que ahí hay un precipicio, ¿sí? Ahora, no es que yo no vea el precipicio, yo veo el precipicio, pero para mí ese tipo, el que me está guiando, tiene características que van a hacer que no nos caigamos al precipicio si seguimos caminando para ese lado. Porque él tiene eso, ¿a quién le pasaría? A mí, ¿sí? Y a mi vecino, que somos personas comunes, y si vamos caminando y vamos caminando para allá y allá hay un precipicio, nos vamos a caer y nos vamos a matar. Ahora, como el que está conduciendo es una persona con características excepcionales, creemos que está yendo para el lado del precipicio y algo va a pasar porque tiene características extraordinarias de alguna manera, ¿sí? Pues ahí lo aclaramos. Que va a hacer que no nos pase nada malo, sino todo lo contrario, ¿no?
acá otra vez fíjense la idea del sometimiento, ¿no? Hay un precipicio, bueno, yo estoy yendo, pero para mí, yo lo sigo a este tipo, ¿sí? Muchas veces, voy a dar también un ejemplo que no es el que da Weber, pero digamos, para dar un ejemplo más cercano, uno político y otro que no es político. El ejemplo político, claro, que no es el que dio Weber, no lo llegó a ver, que sería obviamente Hitler, ¿sí? Donde ahí el pueblo alemán se somete a el carisma del líder, ¿no? Hasta que si uno incluso lo pensaba lo pensaba racionalmente, decía, bueno, ¿cuánto Alemania va a poder sola? ¿Va a poder combatir contra todo el mundo? Y el pueblo alemán creyó que sí hasta último momento. De hecho, en un momento estaba, no sé, la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, todos juntos contra Alemania. Y el pueblo alemán no es que dijo, uy, no, bueno, che, se nos viene, que es como esto decía el precipicio, no es que decía, che, mirá, vamos a la lona, sino que, no, vamos a ganar esta guerra, vamos a ganar esta guerra. Cuando alguien más o menos normal ya se da cuenta que si tenés Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña en oposición, no vas a ganar nunca una guerra, no hay ninguna posibilidad, ¿sí? Si uno piensa racionalmente se da cuenta que no hay ninguna. Y el pueblo alemán sí creyó que sí, hasta último momento, ¿sí? Hasta que no perdió la guerra no se bajó, digamos, de eso, ¿no? Ni siquiera se enfrentó a Hitler hasta último momento, digamos, ¿no? No es que un golpe de Estado contra Hitler era lo último porque estaba perdiendo la guerra, no, el pueblo alemán creía que iba a ganar esa guerra. El ejemplo también muy fuerte es Japón, ¿no? Japón ya incluso había perdido la guerra, Alemania ya había perdido la guerra, ¿se acuerdan que en Alemania se termina en abril del 45? Y Japón sigue. Uno piensa racionalmente y bueno, es una locura, pues ya está, no sé, tenés Estados Unidos, Unión Soviética, el Reino Unido, todo ya habían perdido, todo, digamos, los nazifascismos ya habían perdido todos, y el único que quedaba era Japón, y el emperador, que obviamente sería como este líder carismático, como que el pueblo japonés se sometió a lo que quería el emperador, y el emperador quería ir a la guerra hasta lo último, ¿sí? Y el pueblo lo siguió hasta lo último, ¿sí? Digamos, no es que el pueblo dijo, che, no, mirá, esto ya está, ya fue, no vamos a ganar esta guerra bajo ningún concepto, ¿sí? Sino que el líder dijo, vamos hasta lo último, y fueron hasta lo último, y de hecho tuvo muchos meses más Japón en guerra, hasta las bombas atómicas, ¿sí? Como ahí ese convencimiento, digamos, ni siquiera se buscó quitar al pueblo japonés y, che, mirá, el emperador nos metió en esta guerra terrible, lo vamos a quitar porque está perdiendo la guerra, sino que para nada. El emperador dijo eso hasta lo último, y era hasta lo último, ¿sí? Hasta lo último obviamente implicaba la vida de los japoneses, ¿no? Es decir, bueno, mirá, obviamente cuando el emperador dijo hasta lo último vamos a la guerra, era seguir mandando soldados, bueno, seguir combatiendo, que una guerra que ya prácticamente no tenía sentido, ¿sí? Porque ya prácticamente ya estaba perdida, ¿sí? Ahora, ¿por qué el pueblo se somete? Por el carisma del líder. Cree que esa persona tiene características excepcionales, ¿no? Ahí tendrán como dos ejemplos políticos. Japón con el emperador en la Segunda Guerra Mundial y Hitler, ¿sí? Ejemplo también, digamos, no político sería... Sí, bueno, ahora se escucha menos, pero bueno, en su momento también tuvo todo un tema, el tema de las sectas, ¿no? Cuando incluso líderes de sectas, o sea, a veces hasta proponen cosas increíbles, ¿no? Como, bueno, el suicidio masivo. Y bueno, las personas se suicidan o matan a sus hijos. Digamos, hay toda una cuestión ahí como del carisma del líder que hace que la persona se someta, ¿sí? A veces, obviamente, a veces hasta si bien está la amenaza de la fuerza, sin el uso claro de la fuerza, ¿no? Es un sometimiento, ¿no? Entonces, ¿a qué se somete ahí la persona? Al carisma del líder. Por último, Weber dice, lo que plantea, es que en la actualidad, ¿sí? Las personas en líneas generales, obviamente, ya no se sometían a una cuestión de costumbre y tradición, esto nosotros lo sabemos clarísimo, ¿sí? De hecho, nos gusta romper las tradiciones básicamente y las costumbres, ¿sí? El hombre no se somete en líneas generales, después obviamente hay situaciones históricas en las cuales sí pasa el carisma del líder, pero en líneas generales no sería algo masivo. Y entonces dice, bueno, en la actualidad, ¿no? Cuando yo estoy escribiendo, él está escribiendo en el fin del siglo XIX, principio del 1900.
¿A qué se someten los individuos? Y él lo que plantea es que en la actualidad, que si uno lo piensa, creo que lo puede llegar a entender, que el individuo de fines de 1800 al 1900, habría que estudiar este tema ahora, pero tal vez pueda ser, es que el hombre se somete a lo que cree que es racional. Así más o menos sería, ¿no? Es decir, en realidad el primero se llama de costumbre o tradición, el segundo el carismático, ¿sí? Y el tercero sería el racional legal, ¿sí? Racional legal. Este sería el carismático. Ahora vamos a explicar. Y tradicional sería este en realidad. Dice, en la actualidad el hombre, ¿a qué se somete en el Estado moderno? El Estado moderno no se somete a la tradición, no se somete al carisma del líder en líneas generales, aunque mencionamos ejemplos, sino se somete a, ¿qué es lo que yo estaba diciendo al principio acá, en esta diapositiva? Acá, cuando hablamos de esto. Se somete a leyes que están establecidas y organizadas racionalmente. Entonces, a mí capaz la cuarentena no me gusta, pero supongo, ¿sí?, que estoy hablando en marzo, no ahora, en marzo no me gusta, ¿sí?, pero entiendo que hay un gobierno que estudió el tema, que especialistas le sugirieron que había que parar, y yo, fíjense lo fuerte, es que limito mi libertad. Yo digo, bueno, iba a ir a jugar al fútbol, no voy. Iba a ir a ver, bueno, ha pasado muchos casos, ¿sí? Quiero ir a ver a mi mamá y no la veo. Yo me estoy limitando en mi libertad, porque podría ir, pero no voy. ¿Por qué? Fíjense, ahí me estoy como sometiendo a una legalidad, ¿no? Hasta que puede ser, que yo estoy de acuerdo, digo, sí, no, me parece lo mejor porque si no el virus va a seguir circulando, bla, bla. Pero también puedo decir, nada, la verdad la ley me parece malísima, no sirve para nada, ¿sí? Lo que sirve es que nos sigamos moviendo con precaución, no movernos. Pero, el gobierno dijo no movernos. Estoy hablando en abril, mayo. En abril, marzo. Pero el gobierno dijo no movernos. Entonces, yo me someto y no me muevo. No es que voy a jugar al fútbol, voy a ver. No. ¿Por qué? Porque me estoy sometiendo a una ley. En realidad, ni siquiera es lo que a mí me gusta o lo que yo creo mejor. Esto decíamos, no pasa por decir, bueno, cumplo la ley que me gusta y la que no me gusta no la cumplo. Sino me someto al ordenamiento legal, racional de una sociedad. Donde son reglas, ¿sí? Que supongo que están elaboradas a partir de cierta racionalidad, ¿sí? Y bueno, me someto a eso. Y vuelvo a lo de antes. Me someto a esa ley y actúo en función de esa ley. Es decir, la ley dice no salir, y bueno, yo no voy a ver a mi mamá. Por más que me muera de gana de ir, no voy. No voy a ver a mis sobrinos, por más ganas que tenga. Sí, y por más ganas que tenga y por más que crea que la ley no sirve, no importa, yo me someto. Fíjense ahí cómo estoy como recortando una acción que tiene que ver con mi libertad. ¿Sí? Entonces, bajo esta manera o esta manera es que el individuo se somete a la dominación, a un poder legítimo. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, acá nosotros ya hemos hablado de la cuestión de la legitimidad, ¿sí? La última cuestión que me gustaría agregar acá de Weber, ¿sí?,
tiene que ver con que él introduce, ¿sí? Esto no está en el texto, pero ya lo planteamos, porque él tiene que ver con algo que dije antes, ¿sí? Digamos, es uno, porque lamentablemente hay el primer texto que íbamos a ver del año tiene que ver con sociología. Así que tomo una idea importante que me parece ahí, que obviamente Weber es uno de los, denomina de los clásicos, junto con Durkheim, de la sociología. Pero bueno, me quedo tranquilo porque seguramente lo habrán visto con Luis Pereira el año pasado, ¿no? Y es en función, es como uno de Weber en Alemania y Durkheim en Francia, es como los padres fundadores de la sociología. Después van a ir otros, ¿no? Marx, por ejemplo, que va a discutir mucho con Weber, pero Weber es uno de los pensadores clásicos de la sociología junto con Durkheim, ¿sí? Los dos. Marx estaría fuera ahí. Interesante ahí, y lo digo porque quería decir esto porque ya retomo algo que ya estuve explicando cuando hablamos de la religión protestante, es que él plantea que la sociología era una ciencia, ¿sí? Y como tal tenía que tener un objeto, como toda ciencia, y un método, ¿no? Es decir, un objeto y un método. En relación al método, él aporta uno, que es el método histórico comparativo. Y él, a partir de este método, es que se pone a estudiar distintos temas. Uno fue el origen del capitalismo. Fue los orígenes del capitalismo, ¿no? Y ahí es donde él introduce, ¿se acuerdan esto que dijimos? Dice, bueno, ¿por qué después hay muchos que se lo discuten a ver esto, ¿no? Pero él lo que plantea es, ¿por qué el capitalismo desarrollado como el capitalismo más avanzado, ¿sí? El capitalismo más avanzado estaba en Europa septentrional, Europa del Norte. ¿Por qué el capitalismo más avanzado se daba en Europa del Norte? El Reino Unido, Francia, ¿sí? ¿Qué es lo que había hecho que el capitalismo más avanzado se diera ahí? ¿Por qué no se dio en otra parte? ¿Sí? Y él ahí empieza, acá, este sería el supuesto, el parte como de esta base, ¿sí? Como de esa pregunta disparadora. Fíjense que si bien es una pregunta, ¿no? En realidad ya contiene una afirmación. ¿Cuál es la afirmación que contiene? Que el capitalismo desarrollado es en Europa septentrional, ¿no? Esto sería como un supuesto. Y eso es lo que él intenta estudiar. Ahora, ¿cómo? ¿Sí? Con un método histórico comparativo, ¿sí? Él dice, bueno, estudia diferentes, y por eso comparativo, diferentes sociedades, ¿sí? Uno puede decir, bueno, porque tenía una cultura muy elevada los europeos. Entonces, bueno, él busca otros lugares donde haya una cultura desarrollada y dice, bueno, hay países, regiones del mundo que también tienen una cultura desarrollada. Y ahí no se produjo un avance capitalista tan fuerte como en Europa septentrional, ¿sí? Entonces vos ahí es como que descartarías la cultura avanzada, por decir algo, ¿sí? Porque había otras regiones que también tenían, uno puede decir, bueno, por la historia, porque eran países muy viejos, con mucha historia, y entonces eso hizo que estuvieran como mejor parados y desarrollaron mejor el capitalismo que otras sociedades. Entonces el que va
va a estudiar regiones con mucha historia y tampoco se da en otras regiones. ¿Por qué entonces se dio en Europa? Y él dijo, bueno, el elemento que distingue a Europa de otras regiones, ¿sí? Como que, pero yo ahí me doy dando cuenta cuando lo comparo, ¿no? Yo comparo Europa del norte con Europa del sur, con alguna región de Asia, y digo, bueno, ¿qué es lo que hizo que el capitalismo avanzado, el capitalismo más avanzado, más desarrollado se diera en Europa del norte? Y entonces, ¿cómo me doy cuenta? Viene como que yo les diría, una cosa fácil, sería viendo lo que tiene de diferente, porque lo que tiene en común, como que yo, como si fuera matemática, lo cancelo, ¿no? Porque bueno, ya sé que el capitalismo avanzado sea en Europa del Norte. Entonces, lo que tiene en común con otras regiones, evidentemente, no fue tan significativo, porque si no hubiese hecho que el capitalismo avanzara fuertemente en otras regiones también, ¿sí? ¿Y dónde voy a poner el ojo? En lo que Europa del Norte tiene como propio y que no se dio en otras partes del mundo. Y tal vez eso me explique, como eso solo se dio ahí en Europa del Norte, eso me termina explicando por qué el capitalismo avanzó más en Europa del Norte que en otro lugar. Creo que ahí está, como lo expliqué, lo último va. ¿Sí? Es decir, sería donde, ahí fíjense que hago histórico comparativo, comparo regiones y busco como el elemento que distingue, como que tiene en particular único Europa del Norte que no tiene los demás, porque ahí dice, bueno, si yo encuentro ese elemento único o particular, lo voy a poder conectar con el avance del capitalismo. Y ahí es donde él llegaba al tema de la religión protestante. Lo que plantea es que justamente, ¿qué es lo que tenía Europa del Norte que no tenía Europa del Sur, que no tenía África, que no tenía Asia? La religión protestante, dice Weber, ¿sí? Esa religión protestante, y ahí entra todo lo que yo expliqué acá, esa religión protestante hizo que el capitalismo avanzara más en Europa del Norte que en otros lugares. Mientras en otros lugares la religión, que era otra, frenó el avance del capitalismo, en Europa del Norte la religión actuó como un elemento dinamizador del capitalismo. Ahora, ¿cómo se dio cuenta? Él comparando, ¿sí? Se dio cuenta que muchas cosas Europa del Norte con otras regiones tenían en común, entonces eso lo canceló como si fuera matemáticas, lo cancela y me voy dando cuenta de qué tenía en particular Europa del Norte. Bueno, la religión protestante. Eso sí era, eso no estaba en China, no estaba en Italia, no estaba en España, no estaba en África, ¿sí? Entonces hizo que esa cuestión religiosa avanzara. Y él ahí utiliza el método histórico comparativo, que él lo crea él, digamos, en el marco de la sociología, ¿sí? Bien. Después otra cuestión importante de Weber, con esto sí terminamos, tiene que ver con la cuestión de los suicidios, que eso sí sé que lo ven bastante con Luis, con los tipos de suicidio. Fíjense que él también encara ese tema desde la sociología, no tanto desde esto que decíamos como de acá, no lo estudia desde la psicología. Si bien estudia un tema muy particular, y que se puede abordar desde la psicología, él aborda un tema individual, pero desde la sociología, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿por qué los individuos se suicidan? ¿No? Bueno, y él busca una explicación, pero desde la sociología, no dice por qué este individuo lo que le pasó, sino es como buscar causas más, sí, sociales a esa actitud individual, muy individual, una de las más individuales que puede tener una persona, que es quitarse la vida, ¿sí? Si bien eso es un acto súper individual, uno de los más individuales que de todos, digamos, que significa quitarse la vida, él lo mira desde el lado de causas sociales. ¿Sí? Bien. Bueno, bien, creo que estamos ahí, ¿sí? Sí, así ya después continuamos en el siguiente video con Marx y Engels.